Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Consideraciones sobre el aborto a la luz de la doctrina espiritista. En la actualidad, el aborto es justificado casi en todo el mundo. Eminentes sacerdotes de la medicina ganan lugares sensacionalistas en los periódicos del mundo durante la vigencia de las leyes que legalizan el aborto en diversos países civilizados de la Tierra. En Francia se presentó un proyecto en el Senado para la interrupción legal de la gestación hasta 10 semanas después de la concepción. Fue aplaudido en la Cámara de los Diputados y contó con el entusiasmo de hombres y mujeres ilustres, revocando la ley de 1920 que lo condenaba, favoreciendo el infanticidio. Es necesario llegar a los corazones de las madres y orientarlas, sobre todo a aquellas que como solución piensan en el aborto. Ellas se dirigen hacia grandes y desdichados compromisos por falta de advertencia oportuna y de segura directriz, con el fin de que perseveren en el áspero y recto cumplimiento de los deberes relacionados consigo mismas, en la sociedad y con la vida. Aunque se aplaude el error porque éste reciba el transitorio aval de los hombres, mancillamos la dignidad individual y deshonramos la inteligencia y la cultura de la humanidad. No hay nada que justifique el aborto. Es un cobarde proceso de que se valen los espíritus débiles para desligarse de la responsabilidad, incidiendo en un grave delito del que no se podrán exonerar con facilidad frente a las leyes espirituales. Los defensores insensatos del aborto delictivo acostumbran a alegar que en los primeros meses nada existe, olvidando que en verdad el tiempo de la fecundación es de suma importancia. La vida humana en proceso de crecimiento merece el más alto respeto desde que, con la sucesión de los días, el feto estará transformando en el hombre o en la mujer que tiene derecho a la oportunidad de la experiencia carnal por imposición divina. A nadie le es concedida la facultad de interrumpir el fenómeno de la vida sin asumir penoso compromiso del cual no se liberará sin pesados gravámenes. La medida de la legalización del aborto, una vez aceptada, evita la muerte de muchas mujeres temerosas que, negándose a la maternidad, se entregan a manos inescrupulosas y caracteres sórdidos que actúan sin los cuidados necesarios para la preservación de la salud y de la vida. La vida es patrimonio divino, que no puede ser ligeramente malbaratada. Toda acción que se practica genera naturales reacciones que gravitan en torno a su autor. Existen entidades espirituales que en el pasado adquirieron deudas con la ley universal en el área del renacimiento. Hoy desean un hijo que no consiguen tener. Son individuos que en las vidas pasadas crearon grandes dificultades para la reencarnación de otros, sembrando un karma que ahora recogen. Hay madres que odian el hecho de estar embarazadas, sea por las circunstancias dolorosas que motivaron el embarazo, sea por la dificultad de relacionarse con el esposo o aún por la situación de penuria socioeconómica, e imaginando la gravedad de la situación desde lo más complejo hasta la más simple vanidad. El hecho es que la situación existe con relativa frecuencia. Al igual que nosotros tememos muchas veces a la muerte, los espíritus en muchas circunstancias temen abandonar una situación que les parecía estable para sumergirse nuevamente en la materia, aprisionando o anestesiando sus conquistas pasadas. En otras palabras, les da miedo de nacer. Hay abortos provocados por el espíritu que va a nacer y que en nada intervienen los progenitores. Esto sucede en la mayoría de los casos. Espíritus que necesitan renacer con severas limitaciones físicas, fruto de alteraciones expresivas en su constitución periespiritual, se atemorizan ante una perspectiva que cuesta aceptar. Los mentores espirituales les esclarecen que la exteriorización deformante al nivel del cuerpo físico facilita la eliminación de las anomalías a nivel periespiritual siempre que se acompañe de una postura mental saludable. Los recelos y las reacciones muchas veces ocurren. Otros tienen intensas luchas íntimas
por la razón de que se niegan a renacer en el hogar asignado, por el sentimiento de antipatía con relación a alguno de los miembros del mismo. La ligación familiar frecuentemente es el escenario de los reajustes del pasado. El desafecto necesita ser perdonado y adormecido el recuerdo de éste. Esa es la condición predispuesta para la cirugía psíquica que eliminará el absceso del odio. No hemos de olvidar que, aunque ocurran reencarnaciones necesarias para aquellos cuyo primitivismo psíquico no permite su participación en la elección de las pruebas o expiaciones, normalmente el libre albedrío es preservado. Todos nosotros, seres humanos, tenemos la posibilidad de escoger, acertar, errar, avanzar o rechazar el progreso. La libertad que ya conquistamos en las muchas reencarnaciones nos faculta la enseñanza de decidir. Decidir aunque cargando con el peso de las consecuencias. En los casos en que la gestación ya está en curso y el fluido vital del embrión en desarrollo se funde con el cuerpo periespiritual en proceso de miniaturización, la súbita e intensa revuelta del espíritu puede determinar la ruptura definitiva de las ligaciones, dejando al futuro feto sin el espíritu. Entonces se hace imposible la gestación por falta de modelo organizador biológico. Esto es un aborto espontáneo, aunque provocado por el rechazo sistemático, energético e inmaduro del espíritu. Pierde él mismo así una gran oportunidad para superarse a sí mismo y avanzar aceleradamente rumbo a la felicidad. El espíritu que ya vivió aquí en la tierra numerosas veces trae grabado energéticamente en núcleo de potenciación los registros de sus adquisiciones anteriores y sus destinos. Al unirse al óvulo, reflejará en el mismo el patrón energético de su nivel evolutivo. Con la frecuencia de onda resultante, el óvulo atraerá a los genes contenidos en el espermatozoide, los cuales tendrán las predisposiciones consecuentes. El merecimiento del espíritu es el que determinará su inmunidad para las malformaciones congénitas. Los guías espirituales nos aclaran que solo los padres preparados para ello tendrán hijos con malformaciones congénitas. Son muchos los padres que solicitaron esta oportunidad por su nivel evolutivo avanzado, por el simple hecho de ayudar a alguien que necesitaba pasar por la prueba de deficiencia como consecuencia de los actos del pasado. Otros no tan esclarecidos, alertados por los benefactores y amigos del plano extrafísico, del hecho que iría a ocurrir por los débitos comunes en que se envolvieron con aquel que ahora vuelve a su convivencia como hijo. Todos son trabajados por la espiritualidad a nivel inconsciente, principalmente durante el sueño físico. La expulsión de la entidad reencarnante solo determinará la gravedad de los débitos delante de la ley universal. Cuando hay necesidad, por razones de ley de causa y efecto, de que la familia viva la difícil situación de tener un hijo deficiente físico o mental, solo una actitud podrá facilitar la asistencia espiritual más amplia, la aceptación del hecho. Los llamados abortos profilácticos o preventivos en la situación enfocada aquí, desde que la gestación sea biológicamente viable, agrava profundamente la ya difícil situación del trío familiar. Cuando el embarazo es consecuente de un acto de violencia física, se levanta una gran discusión sobre la legitimidad del aborto. No hay actos perversos que hayan sido planeados por la espiritualidad superior. Sería una idea totalmente equivocada el aceptar que alguien debe reencarnar a fin de ser violado. La concepción del Dios castigador y vengativo ya no cabe más en el diccionario de los religiosos esclarecidos sobre la vida espiritual. Dios es fuente inagotable de amor. Es la ley mayor que a todo preside, ley coordinadora de las leyes naturales. Todos al reencarnar traemos nuestro pasado impreso indeleblemente en nosotros mismos. Poseemos en nuestro pasaporte numerosos matasellos de los lugares donde estuvimos en el pasado.
Hoy la suma de estas experiencias se traduce en un manantial energético que irradia constantemente de nuestro interior para la superficie. La joven violada que hoy se presenta de forma diferente trae en su pasado profundas marcas de actitudes perjudiciales a hermanos suyos, grabadas en sí misma. Algunas fueron verdaderas emboscadas, buscando alcanzar de manera dolorosa la intimidad sexual de la criatura. Otras fueron ejecutadas directas por la autoridad de que eran investidas de crímenes en esta área. Son múltiples las situaciones generadoras de desarmonía energética que ahora pulsa constantemente en los archivos vibratorios de nuestro personaje en cuestión. La joven violada, vestida como cándida muchacha, no traduce los archivos del pasado, pero en un momento dado podrá ser atraída por circunstancias similares a aquellas en que ella perpetró en otras eras. El trabajo constante de la familia, en términos de educación y amor, y el esfuerzo personal de la criatura, podrá apartar la situación a que se sujeta. No existe la fatalidad, existe solamente la tendencia y la predisposición, a la cual siempre estará dependiendo de la mayor o menor facilitación de los que están involucrados en el proceso. La ley de la gravedad existe. No es buena ni mala, simplemente existe. Si arrojamos una piedra hacia lo alto y quedamos esperando su impacto bajo la línea de caída, fatalmente seremos alcanzados. No se trata de un castigo divino. La ley de la gravedad es una ley universal que cumple automáticamente su función. Lo mismo ocurre con la ley de acción y reacción. Es la ley de sintonía energética. Si ya hubiéramos lanzado la piedra hacia lo alto, solo nos resta abrir el paraguas de la caridad y de la postura ética para reducir el impacto de la energía que movemos en el pasado. Una vez la violencia ocurre y la gestación se presenta como sorpresa desagradable, ¿cómo debemos orientar a la víctima? Generalmente el ser que se sumerge en la víctima es alguien que vibra en la misma franja vibratoria. Es un espíritu que por odio se imanta magnéticamente al aura de la joven de hoy, pidiéndole cuentas por los sufrimientos que en el pasado ella le causara. Se ve preso dentro de mallas energéticas del organismo biológico que se forma. ¿Cómo se presenta este proceso obsesivo entre víctima y victimario? La víctima de violación podrá llegar a tener a su lado la luz de alguien que vendrá a ser su apoyo y su consuelo en la vejez. La interrupción de la gestación por violación es siempre una actitud arbitraria y que solo ampliará el sufrimiento de los familiares. Si la joven fuera emocionalmente incapaz de atender a los requisitos de la maternidad, la adopción, preferiblemente por personas de vínculos próximos, deberá ser el medio indicado. El tiempo se encargará de cicatrizar las heridas del alma. Cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre, ¿hay crimen en sacrificarse la vida del feto para salvar a la madre? Kardec, sobre el particular, preguntó a los espíritus, y ellos, en la pregunta 359 del Libro de los Espíritus, responden: preferible es que se sacrifique al ser que aún no existe a sacrificar al que ya existe. No hay radicalismo de forma absoluta en lo que se refiere a la no aceptación del aborto por los espíritus superiores, en el caso del peligro materno. La completa ignorancia de la ley de la gravedad y su comprensión no exime a aquel que tira un peso para lo alto de recibir el impacto del mismo sobre su cabeza. De una forma o de otra, las consecuencias ocurren por la razón simple de la existencia de las leyes naturales. Para muchos profesionales, solo existe la vida biológica, el desconocimiento de la existencia del espíritu, su sobrevivencia, la comunicabilidad y reencarnación es desconocida en el medio médico. Por falta de informaciones, juzgan ser la ciencia del espíritu
apenas una religión más dogmática, llena de misterios y rituales. Al desconocer las razones trascendentales que hacen a alguien renacer en este o aquel medio, o en esta o aquella condición orgánica, parece lógico evitar que un sufridor o deficiente sea impedido a existir. Es una realidad, una visión parcial y distorsionada de los fenómenos de la vida. Sucede que el desconocimiento de la ciencia del espíritu lleva muchas veces a una percepción simplemente orgánica. Medir el débito de un médico delante de las leyes naturales es extremadamente difícil. Los médicos son asistidos espiritualmente e intuidos constantemente en el ejercicio profesional. Cabe a cada uno abrir o cerrar los canales anímicos para merecer recibir los influjos energéticos saludables. Si caen en frecuentes equívocos éticos, sin duda el patrón vibratorio es el que les está permitiendo el acceso a las orientaciones espirituales. Por lo tanto, asumen cuotas de participación en los males producidos. El gran móvil de la responsabilidad es sin duda el factor de la intencionalidad. Muchas veces por factores de interés material son llevados estos médicos profesionales a tomar decisiones fáciles y rápidas, aunque destructivas. Abortar. En estos casos la situación se agrava considerablemente desde el punto de vista extrafísico. Son indudablemente excluidos de responsabilidad aquellos que en el cumplimiento sagrado de sus labores hipocráticas ejecutan el aborto en la intuición de preservar la vida de la gestante. Son muchos los sufrimientos que los abortistas profesionales atraen para sí, ligados a la futura paternidad y maternidad. Podrán ocurrir en todos los niveles de situaciones por la atracción automática con la víctima del pasado. Urge pues que sembremos la orientación dada por la ciencia del espíritu, buscando la profilaxis del sufrimiento de muchas criaturas encarnadas y desencarnadas. Debemos atender a la vida bajo cualquier modalidad con que se manifieste. En lo que respecta a la puerta liberadora de la reencarnación, elevémoslo mediante la concesión de la oportunidad de los espíritus que nos buscan, confiando en Dios, el autor de la creación, manteniendo la seguridad de que si las aves del cielo y las flores del campo reciben cariñosos cuidados, más valen los hombres, no estando por tanto a merced del abandono o de la ausencia. Todo hijo es un préstamo sagrado que debe ser valorado y mejorado por el cincel del amor de los padres para una oportuna devolución a la fuente de donde salió. No transfieras tu elevación espiritual a través de la criminal acción del aborto, aunque las dificultades y aflicciones sean el pavimento por donde marchan tus pies. Toda ascensión impone un sacrificio. La cima será alcanzada, sin embargo, respondiendo con paz y belleza a los obstáculos de la jornada. Llegaremos a la honra de la paz después de la conciencia liberada de las deudas y las culpas. Matar nunca. Soledad y amargura son medidas disciplinarias para lograr resultados eficientes en el amor y en el deber. La verdadera desgracia es la fortuna, el poder, la fuerza, pues todos los que ejercen su difícil representación naufragan lamentablemente, sucumbiendo en sus cadenas, encarcelados. Todos estamos destinados a la sublime luz. La vida es el más precioso tesoro que se conoce. No siendo el hombre su autor, no le compete interrumpirla a su manera. Los seres humanos no elaboran su vida, actúan como co-creadores en la obra de nuestro Padre. Asumir el compromiso de interceptar, interrumpir, destruir lo que no se puede hacer o rectificar es grave y pesado delito. Por tal razón nadie puede erigirse en árbitro de la existencia,
decidiendo quién debe o no vivir, proseguir o iniciar el compromiso carnal. Carece de las condiciones mínimas exigibles para efectuar un análisis profundo ante la acción abortiva. Empeñar todos los recursos hasta el final a fin de preservar, asistir, conceder medios para la vida, es un deber impostergable de todos, y mucho más de aquellos que se comprometen a través del sacerdocio médico a ejecutar el arte de curar. Vivir es un premio divino que ninguna persona puede desconsiderar impunemente. Aun cuando las circunstancias se presenten adversas y la criatura sufra continuos reveses, la vida es una bendición. Razones poderosas así determinan que ocurra. Si la piedad pretende colaborar, que haga uso de los recursos que mantienen la existencia, no de aquellos que la interrumpen. De la misma forma, la maternidad se sujeta a factores que no pueden ser defraudados. El hombre inescrupuloso, el padre irresponsable que fecunda y abandona, no escapará a la conciencia, ni huirá de la divina vigilancia. Nadie defrauda los dones de la vida sin verse obligado a una penosa rehabilitación. La justificación de que la mujer abandonada no debe cargar sola el peso del hijo por nacer no es correcto. El dilapilador de su esperanza, de su paz, no conseguirá huir de la justicia de Dios. Tampoco ella podrá huir si cae en el crimen. No socorre quien yerra, conviviendo ocultando su error, incidiendo en el crimen y generando mayores desventuras. Las enseñanzas espíritas siempre están con las leyes naturales y jamás se apartan de la razón del buen sentido, de la lógica. A través de la oración el espíritu se eleva a Dios y la divinidad lo estimula con la inspiración superior.
el libro En la frontera de la locura de Divaldo Pereira Franco un tema relacionado con el aborto. ¿Has descubierto que vas a ser madre? ¿Sientes otra vida palpitando en tu interior? Frunces el ceño. ¿No quieres confesarlo a tu familia? ¿Quieres destruir una vida que es parte de ti? Amiga, reflexiona. Son tantos los inconvenientes que vendrán después. La libertad que buscas con la destrucción del ser que late en tu interior será luego el lazo que te mantenga unida a una serie de sufrimientos y agonías que tú no imaginas. El aborto provocado sin ninguna causa justa es un crimen grave del que el espíritu solamente a costa de mucha infelicidad puede reparar, cuando permite que la víctima le acompañe en una futura reencarnación bajo densas cargas de resentimiento y amargura. Algo que no se preguntan las madres que llegan a este gesto extremo del aborto es las consecuencias que un aborto puede acarrear para su cuerpo, para su futuro espiritual, los efectos a nivel social, en fin. Veamos que se producen entonces enfermedades de larga duración y estas tienen el propósito de hacerle sentir a la madre que realmente ha cometido un desafuero, un ilícito, y esto entonces le va a permitir establecer un correctivo en la actitud mental que la llevó a este gesto extremo. Esto con el fin de que los tejidos sutiles del perispíritu se recompongan para que en los próximos compromisos en el área de la maternidad, esta madre no vaya a tener dificultades al procrear, al quedar en embarazo. Porque sigamos analizando este aspecto. En muchas madres que han abortado, hacia el futuro van a presentar esterilidad y frigidez, que son muy recurrentes como producto de estos actos abortistas. Estos problemas que se observan cotidianamente en la mujer, naturalmente tienen su procedencia en el presente por sus actos abortistas o en el pasado, también en este orden de ideas, o como consecuencia del abuso de la sexualidad. Encontramos entonces que se originan neoplasias malignas inmediatamente efectuado el aborto o en los próximos procesos de reencarnación, exigiendo la extirpación de los órganos genéticos, cuando no es que se produce entonces la muerte física de manera dolorosa y fulminante de la madre. Como no es el autor de la vida, el hombre no puede disponer a voluntad de las pasiones primitivas sin contraer compromisos para sí mismo. Al tomar como préstamo los elementos que constituyen al ser humano, somos entonces instrumentos de las leyes de la creación, porque se nos da la oportunidad de evolucionar y cooperar en el proceso de la evolución de los demás seres humanos, no siendo permitido interrumpir la existencia física, a no ser que se dé por un atroz delito. La sexualidad solamente debe ser ejercida cuando se es responsable, bajo las bendiciones del amor y al amparo de la legislación vigente, propia del momento, de acuerdo al grado evolutivo de cada pueblo. En todo renacimiento hay razones que conducen un espíritu hacia otro, ya sea por los automatismos vigentes en el cosmos o por las programaciones de cuidadosa elaboración, con la finalidad del perfeccionamiento de cada uno, dentro del cuadro de obligaciones y las necesidades que los vinculan para unirlos y afianzarlos. De ese modo, cada cual renace no siempre donde merece, pero sí donde los factores y las condiciones le son más propicias para la realización de su propio progreso. Cuando de manera ligera intervenimos de forma precipitada ante las disposiciones de la vida, por este o aquel motivo, los resultados redundan casi siempre en decepciones, desastres o perturbaciones que podrían ser evitadas. El amor en cualquier expresión es bendición de Dios, que fortalece al mundo. El de una madre, en razón de las energías superiores de las que se reviste, es portador de mayores fuerzas al encontrar eco en el amor de Dios, nuestro Padre, que rige la vida en todas sus dimensiones. El primer derecho natural del hombre es el de vivir. Nadie tiene derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer lo que pueda comprometerle la existencia corporal.
Queridas madres, despertad a la realidad, sentid a vuestro hijito, dadle la oportunidad de crecer a vuestro lado, porque para ese hijo como espíritu deudor, una vida es muy importante, y a veces el rencor que guarda el espíritu que rechazáis se convierte en odio y en un enemigo que os perseguirá a todas partes. Esos espíritus a los que no se les brinda la oportunidad de nacer en un cuerpo físico o reencarnar, ven desde el otro lado de la vida truncada la oportunidad, la circunstancia de un nuevo nacimiento, y os hablan pidiéndoos auxilio. De ahí que muchas veces, cuando pensáis en el aborto, el sueño se convierte en una pesadilla, apareciendo ese espíritu que rechazáis, a veces suplicándoos que lo aceptéis, pero otras veces se convierte en un terrible enemigo que os amenaza, ocasionando entonces unos estados terribles de perturbación y temor. Hay muchos libros que explican las fatales consecuencias del aborto. Si estáis aún a tiempo, leedlos. Ellos os esclarecerán muchas cosas que desconocéis y os pondrán sobre aviso de sus fatales consecuencias. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.